Entonces, en este esquema, lo que yo he tratado de poner claro es cómo deben afrontar la clínica de las infecciones en el sistema nervioso central por el tejido infectado, o sea, meningitis versus encefalitis versus absceso, y por el agente involucrado, virus versus bacteria típica versus bacteria atípica versus parásito versus hongo. Y luego englobar el tratamiento en un solo concepto, ¿ya? Entonces arrancamos. Lo primero que necesito es que recuerden la estructura histológica de las meninges. Entonces, si este es el parénquima, este es el parénquima cerebral, el parénquima está directamente tapizado ¿por quién? Por la pía madre. La pía madre, está pegado al cerebro. Entonces, como siempre les dije, si el cerebro fuera el piso de nuestro cuerpo, la pía madre sería la mayólica, el parquet o el piso laminado que está pegado al piso de concreto, ¿ya? Luego, entre el piso y el techo hay un espacio, ¿verdad? Entonces, ese es el espacio subaracnoideo. Entonces, imagínense que entre el piso, que es la pía madre, y la aracnoides, que es el techo, existe un espacio donde estamos nosotros, que es el espacio subaracnoideo. ¿Está bien? Entonces, levanten las manos y así, del piso hasta el techo, se van levantando las trabéculas aracnoideas. Entonces, entre la pía madre y la aracnoides están las trabéculas aracnoideas, ¿correcto? Y supongamos que por delante de ustedes está pasando una arteria, que son los vasos cerebrales, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior. Entonces, los vasos cerebrales discurren por el espacio subaracnoideo, ¿correcto? Tengan claro ese concepto. Ahora, la aracnoides es el techo, pero imagínense que está en el techo de un banco. ¿Se acuerdan cómo es el techo de un banco, de una oficina, esas modernas? Tienen unas baldosas, ¿no? Ese es un falso techo. Entonces, la aracnoides no es el techo en sí, hay un techo por encima, que sería la dura madre. Esto que están viendo acá es la dura madre. Entonces, la dura madre sí está realmente el techo porque ya está pegándose prácticamente arriba a lo que sería el cráneo. Esto ya es el cráneo. ¿Está bien? Entonces, esa es la estructura de las meninges. Por encima del cráneo está el periósteo y por encima del periósteo está la aponeurosis de los músculos y del cuero cabelludo. ¿Listo? Correcto. ¿Qué más hay que recordar? La dura madre, esta de acá, se llama dura porque es una meninge con bastante tejido fibroso, que se divide en dos. Una hoja que va pegada al hueso, que es la dura madre ósea o parietal, y una dura madre que se mete junto con las circunvoluciones y las cisuras cerebrales, que es la dura madre visceral o dura madre cerebral, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, cuando se abren las dos hojas de la dura, se crea un espacio, esto, que se conoce como el seno venoso, y por ese seno venoso, correcto, discurre la sangre venosa, correcto. Ahora, a ese seno venoso drenan estas cosas que estoy pintando de verde, que son las vellosidades aracnoideas, que lo que hacen es drenar el líquido cefalorraquídeo que estoy pintando de verde del espacio subaracnoideo. Entonces, todo ese líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo drena a través de las vellosidades subaracnoideas o vellosidades aracnoideas, es el término correcto, hacia los senos venosos, que pueden ser el seno venoso sagital superior, sagital inferior, etc. Hay varios senos venosos. ¿Entendieron? Bacán. Entonces, ¿por qué tengo que explicarles este proceso? Porque cuando se infecta el cerebro, el parénquima, tenemos una encefalitis, que lo vamos a ver acá arriba. Acá vamos a ver la encefalitis, que es porque se ha infectado el parénquima cerebral, ¿ya? Entonces la encefalitis puede ser de causa viral, que es lo más frecuente, ¿correcto? Y las encefalitis virales se clasifican en encefalitis virales endémicas y las no endémicas o esporádicas, ¿correcto? Las encefalitis virales endémicas son aquellas que ocurren en ciertas localidades por virus que son transmitidos por vectores
artrópodos, por eso se llaman arbovirus, ¿ya? Entonces ahí tienes el virus de San Luis, la encefalopatía o encefalitis, perdón, equina venezolana, la encefalitis del Mediterráneo y varios otros tipos de encefalitis endémicas que son arbovirosis. Lo que nos interesa en este resumen es la encefalitis viral no endémica o esporádica causada por el virus herpes, ¿correcto? El virus herpes simple tipo 1 es el virus más frecuente esporádico asociado a encefalitis. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para las encefalitis? Bueno, estar expuesto a los arbovirus, en el caso de las endémicas, y en el caso de las no endémicas, como la herpes, se asocia a inmunosupresión o a pacientes que han tenido un cuadro viral previo de infección por herpes, que para su mala suerte viaja y afecta el cerebro, ¿ya? Esa es la lógica de las encefalitis. Muy bien, entonces no vamos a seguir avanzando, simplemente quería dedicarme a explicarles qué consiste la encefalitis desde el punto de vista etiológico. Eso es un problema viral por infección directa del parénquima cerebral. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, profe, si se infecta la aracnoides, correcto, acá, y la dura madre y el espacio subaracnoideo? Esas piamadres y aracnoides se conocen como leptomeninges porque son delgaditas, son muy vascularizadas y por lo tanto son los que más rápido se infectan. Entonces, cuando se infectan estas de acá, vamos a tener la meningitis. La meningitis. ¿Está bien? Entonces, la meningitis puede ser también viral, ¿correcto? Los enterovirus son los más frecuentes, sobre todo el virus Coxsackie, si les preguntan, y son los más frecuentes en pediatría. Luego tienes las amebas de vida libre, que son parásitos que dan meningitis, que eso es raro, eso ocurre en gente que se expone a aguas estancadas. Ahí tenemos 3 amebas prácticamente, la Naegleria fowleri, la Cantamoeba, ¿correcto? Y la Balamutia, ya esas amebas. Eso es rarísimo, pero ahí está descrito. Y tenemos los hongos, que su representante principal es el Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es un hongo que puede dar meningitis en pacientes muy inmunosuprimidos en estadio SIDA avanzado o que están en terapia inmunosupresora. ¿Está bien? Entonces, esos son. De los 3, obviamente, la causa más frecuente es viral, enterovirus, sobre todo en pediatría. Pero en el adulto, correcto, los virus suelen ser paucisintomáticos cuando inflaman las meninges, ¿ya? Lo que más se manifiesta en el adulto son las infecciones bacterianas, que son letales. Y en los niños, después de los virus, están las causas bacterianas, que también son letales. Entonces, nosotros estudiamos la etiología bacteriana como la principal causa de meningitis desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque son relativamente frecuentes, o sea, no son tan raras como las amebas o los criptococos, porque son letales en el 100% de los casos si no se tratan, pero que con tratamiento pueden llegar a curar inclusive sin dejar secuela. Entonces, por eso tienen que saber las infecciones bacterianas porque son una emergencia neurológica, mientras que las infecciones o meningitis virales se pueden simplemente observar. Entonces, dentro de todas las bacterias, yo quiero que recuerden esta cronología. Escherichia coli, Haemophilus influenzae tipo B, el tipificable, el meningococo, el neumococo, la listeria, ¿correcto? Y acá la tuberculosis. ¿Está bien? Entonces, estos agentes aparecen en diferentes grupos etarios, en diferentes condiciones de factores de riesgo. Por ejemplo, la Escherichia coli aparece en recién nacidos que tienen riesgo de sepsis neonatal. El Haemophilus influenzae tipo B aparece en niños que no están vacunados y que suelen estar alrededor de los 18 meses de vida, o sea, lactantes. El meningococo suele aparecer en niños mayores de 10 años, ¿ya? Suele ser en niños ya que están en la etapa escolar y se asocia a brotes epidémicos de meningococo.
El neumococo, pregunta de examen, está en mayores de 18 años y es la causa número uno, de meningitis bacteriana en el adulto. La causa número uno, ¿ya? Esto tiene varios factores de riesgo que vamos a comentar más adelante, pero pónganlo ahí que es la causa número uno. La listeria, en cambio, también puede aparecer en recién nacidos o en mayores de 50 años, porque es típico de pacientes inmunosuprimidos de tipo celular. O sea, aquellos que tienen la defensa celular baja, ¿ya? La listeria. Y la listeria se asocia a contacto con productos animales que no están bien cocidos o no están pasteurizados, como la leche de cabra, la carne cruda, etc. Listeria monocitógenes, no se olviden. Y la tuberculosis, recuerden que siempre en la meninge es una tuberculosis secundaria. Tiene que haber venido de un foco primario pulmonar o gastrointestinal o cutáneo, pues, ¿no? Pero es secundaria. Y la tuberculosis aparece en pacientes inmunosuprimidos. Para que la TB meningo-TB tiene que ser muy probablemente un inmunosuprimido. ¿Puede dar en inmunocompetente? Sí, pero es más frecuente en inmunosuprimidos. Entonces, como ves, esa es la infección bacteriana, viral, parasitaria u hongos de las meninges. ¿Listo? Infección de la duramadre como tal no suele haber, no es frecuente, porque la duramadre, al ser muy fibrosa, difícil las bacterias llegan ahí. ¿Ya? Lo otro que puedes tener es que una infección venga desde el hueso. Una infección venga desde el hueso y se meta. O desde el cuero cabelludo y se meta. O que venga por los vasos sanguíneos endógenamente y se meta al cerebro. Entonces ahí lo que tienen ustedes es un absceso cerebral. Cuando una bacteria atraviesa por el cráneo, por un traumatismo o por la piel o por una neurocirugía o entra por la sangre, lo más probable es que haga un absceso cerebral. ¿Está bien? Entonces vengan acá. La etiología principal del absceso son las bacterias. Es la principal etiología, ¿ya? Y dentro de estas bacterias tenemos al estafilococo como causa más frecuente. Luego tenemos a los anaerobios, ¿correcto? Luego tenemos a los estreptococos, sobre todo gram positivos. Y luego podemos tener a la Escherichia coli y a la Pseudomonas. Todo va a depender de a qué se ha expuesto la persona. Entonces, por vía hematógena, por vía de una transmisión local de una neurocirugía, ¿correcto? O también por un traumatismo encefalocraneano, por un TEC, ¿ya? O simplemente por una infección cutánea, ¿ya? Porque el TEC hace una solución de continuidad y genera una infección cutánea. Entonces vamos a tener nosotros diferentes etiologías. Entonces, por vía hematógena, lo más probable es que sea un estafilococo. Por traumatismo encefalocraneano, lo más probable es que sea un estafilococo o un anaerobio. Por neurocirugía, lo más probable es que sea un estafilococo o una pseudomonas. Pero la vía que más les suelen preguntar es la vía otorrinolaringológica. O sea, no es la más frecuente, pero es una vía muy importante porque la infección viene por las células mastoideas o por los senos, y una infección bacteriana por estreptococos y anaerobios de la vía otorrinolaringológica llega al cerebro. Entonces, el factor de riesgo para hacer absceso va a depender de la fuente, de dónde está viniendo la bacteria. Si es por el cráneo, por un traumatismo, o por una derivación o una neurocirugía, si es por la vía otorrinolaringológica o si es por la sangre. ¿Ya? Eso quiero que quede. En cualquier caso, si les preguntan, el agente más frecuente es bacteriano por Staphylococcus aureus. También hay abscesos por parásitos, sí, toxoplasma. Algunas amebas pueden hacer meningoencefalitis y dejar abscesos también, pero lo usual es que sean bacterias las que crean el absceso. Bien, entonces en esta primera parte de la exposición les he mostrado la etiología, la histología y la patogenia tanto de la encefalitis, meningitis y del absceso. Cerrado. ¿Listo? Bien, entonces vamos ahora a ver la parte de la clínica, ¿correcto? Vamos a ver la parte clínica. Entonces, cuando tú irritas el cerebro, vamos a irritar el parénquima cerebral, el encéfalo, ¿qué crees que va a pasar? Entonces, lo primero que va a pasar es una focalización. Entonces, lo primero que vas a encontrar como signos y síntomas en una encefalitis es una focalización.
porque estás irritando y inflamando un pedazo de cerebro. ¿Ya? Segundo, lo segundo que vas a encontrar en una encefalitis, ¿correcto? Es que por la hinchazón se va a generar una hipertensión endocraniana, porque está habiendo edema cerebral, hipertensión endocraniana, ¿correcto? Y obviamente eso va a traer fiebre, náuseas y vómitos, ¿ya? Y bueno, claramente el paciente va a tener clínica de infección, pues, ¿no? Va a tener fiebre, trastornos hematológicos, etc. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú te puedes dar cuenta o puedes confirmar que tienes una encefalitis? Simplemente tienes que tomar una biopsia con un cultivo del tejido cerebral, lo cual no es viable. Entonces, por eso las encefalitis se suelen diagnosticar con imagen más líquido cefalorraquídeo. Entonces, para diagnosticar una encefalitis, hacemos una resonancia magnética nuclear con contraste y le pedimos líquido cefalorraquídeo. Como la causa más frecuente dijimos que era viral, y en este caso por herpes, que es la no endémica, la resonancia magnética con contraste nos va a dar esto, una lesión en lóbulo temporal basal y parte del lóbulo frontal. Entonces, esa inflamación temporobasal nos da una focalización característica, que es una focalización con clínica psiquiátrica, con trastorno de conducta, porque está afectando el lóbulo temporobasal. Y en el líquido cefalorraquídeo va a dar un perfil de infección viral, o sea, con bastantes leucocitos a predominio mononuclear, y cuando le hagan el PCR para herpes, va a dar positivo en el líquido cefalorraquídeo. Esa es la configuración clínica del diagnóstico de la encefalitis. ¿Listo? Bacán. Ahora, vámonos a un absceso. Un absceso. Si ustedes tienen un absceso en el cerebro, entonces obviamente van a hacer clínica de masa. Clínica de masa. Y la clínica de masa te da focalización por un lado y te da hipertensión endocraniana por otro. Entonces, como hay una masa creciendo en el cerebro, vas a focalizar y vas a dar hipertensión endocraniana. Pero como esa masa es un absceso, te va a dar la famosa fiebre en picos. La fiebre en picos de los abscesos. Entonces, ¿cuál es la clínica de un absceso cerebral? Es fiebre en picos con focalización, con una hipertensión endocraniana que va increciendo. ¿Y qué tiene la hipertensión endocraniana? Tiene cefalea, náuseas y vómitos. Esa es la manifestación clínica, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo vas a diagnosticar? Nuevamente, para ver un absceso, tú tienes que entrar, tomar un cultivo y ver qué cosa es. Como eso no es viable al inicio, entonces el diagnóstico empieza con una tomografía con contraste. Es suficiente, no se requiere resonancia. Puedes pedir, pero la tomografía con contraste te muestra esto. El absceso tiene un anillo, correcto, de captación de contraste. Un anillo de captación de contraste y el centro está hipodenso. Eso es un signo de absceso, ¿correcto? Y simplemente después al paciente se le hace una cirugía para hacer un drenaje y en ese drenaje se toma cultivo del absceso. ¿Listo? Entonces, de esa forma has visto los signos y síntomas y el diagnóstico de tu absceso. Bien, ¿qué nos falta, profe? Nos falta ahora la meningitis. La meningitis, correcto. Entonces, ahora vamos a conversar de la meningitis, cuando se toma el espacio subaracnoideo, la pía madre y la aracnoides. Entonces, los signos y síntomas, el líquido cefalorraquídeo, son las dos formas como nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una meningitis. Muy bien. Entonces, lo primero que tienes que recordar, que las meningitis van a tener los famosos signos meningios. Signos meningios. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cuando una persona está haciendo una meningitis, ¿entiende? Se inflama el cerebro, se inflama la pía, la aracnoides, y producto de la inflamación se van a taponar estas vellosidades aracnoideas. Sígueme la lógica. La inflamación de toda esta zona te va a taponar las vellosidades aracnoideas. Ese taponamiento de las vellosidades aracnoideas va a hacer que el líquido cefalorraquídeo se retenga.
Entonces el paciente va a hacer hipertensión endocraniana comunicante, ¿no? Como una hidrocefalia comunicante con hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Se ha obstruido la circulación del líquido cefalorraquídeo en su parte final, no en los conductos. Entonces va a tener cefalea, náuseas, vómitos y trastorno de conciencia. Trastorno de conciencia, ¿ya? Sin embargo, el trastorno de conciencia va a aparecer al final. ¿Por qué? Tiene que estar avanzado la hipertensión. Pero en la encefalitis, como lesionas directamente el parénquima, acá la focalización se puede acompañar de trastorno de conciencia desde el inicio, cuando se compromete mucho tejido cerebral, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces volviendo acá. Esta inflamación de las meninges va a terminar irritando a la dura madre. Y recuerden que la dura madre está inervada por el trigémino, por el quinto 1. Entonces va a haber una cefalea intensa por irritación de la dura madre, ¿ya? Y finalmente, esa irritación va a terminar generando los signos meningios, que son la rigidez de nuca, el signo de Brunzinski y el signo de Kernig. ¿Ya? La rigidez de nuca es cuando el paciente se resiste a la flexión pasiva de la cabeza. El signo de Brunzinski, correcto, es cuando le flexionas la cabeza y flexiona las piernas de forma refleja. Y el signo de Kernig es cuando le hiperflexionas la rodilla, levanta el otro miembro y la cadera contralateral. Entonces, todo eso me está diciendo que está irritado la dura madre, las meninges, ¿ya? Son los signos meningios, que suelen aparecer en la vida desde los 18 meses de vida en adelante. O sea, los lactantes pequeños y recién nacidos no hacen signos meningios. Los lactantes mayores en adelante sí hacen signos meningios. ¿Está claro? Bacán. Entonces, esos signos meningios, cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, Kernig, Brunzinski, rigidez de nuca, trastorno de conciencia y también lesión de pares craneales, porque la hipertensión endocraneal lesiona el sexto par y luego van sumándose el resto. Toda esa clínica tiene diferente manifestación si es que estamos frente a un virus, si es que estamos frente a una bacteria típica. ¿Cuáles son las típicas? La E. coli, el hemófilos, meningococo, neumococo. O si estamos frente a una bacteria atípica, como la listeria, como la tuberculosis, como la brucela, correcto, como la leptospira, etc. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones clínicas va a depender de cada uno. Entonces, en la viral, ¿cómo es la clínica? Primero, tiene que haber una infección. Vamos a hacer en 2 espacios. Primero, tiene que haber una infección viral previa. Hay una infección viral previa, ¿ya? Luego, hay un cuadro subagudo. O sea, el paciente pasa por lo menos alrededor de 7 o más días en aparecer los signos meningios. La clínica de signos meningios de trastorno del sensorio y cefalea es leve, no es tan grave, es leve, ¿correcto? Y, como les digo, se puede asociar a otros signos y síntomas sugestivos del virus en cuestión, ¿correcto? O sea, si el virus es, por ejemplo, Coxsackie, podría también acompañarse de pericarditis, miocarditis, o si el virus, no sé, pues se me ocurre, es el virus de la rabia, que da encefalitis y también puede complicar en algunos casos con meningitis, o si estamos, no sé, frente a un sarampión, frente a un dapaperas, etc. Entonces, de todos los virus que dan meningitis, recuerden, los más frecuentes son los enterovirus. También tenemos acá al herpes tipo 2, también puede dar meningitis. El VIH puede dar meningitis. Entonces, esas son las manifestaciones que van a variar según el virus de origen. Muy bien. En cambio, en la bacteria típica, ojo, en la bacteria típica, la clínica es aguda, aparece en menos de 7 días. Y no hay una infección previa, usualmente. La clínica es severa, ¿correcto? El paciente hace hipertensión endocraniana severa, cefalea intensa, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia. Se afecta los pares craneales. Hay una afectación de los pares craneales especial, sobre todo en el neumococo serotipo 3, ¿ya? Y pueden haber signos y síntomas específicos de las bacterias. Por ejemplo, el meningococo puede dar
petequias, puede dar una hemorragia suprarrenal o algunos casos severos de neumococo dan sepsis. O sea, puede haber clínica adicional de cada bacteria, ¿ya? Y finalmente, en las bacterias atípicas, como la listeria, tuberculosis, vamos a hablar solamente de la tuberculosis, ¿ya? Las bacterias atípicas. Entonces, en general, las bacterias atípicas suelen ir con un curso subagudo, ¿ya? Tienen un especial compromiso también de los pares craneales. Por ejemplo, la listeria te puede dar rombencefalitis, la tuberculosis también te compromete pares craneales, ¿ya? La clínica suele ser leve, correcto, a severa, o sea, va a depender de la bacteria. Por ejemplo, brucela es un cuadro muy leve, leptospira a veces pasa asintomático, pero una tuberculosis es severa. Entonces, ese tipo de severidad es variable. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar los factores de riesgo que relacionen con el origen de la bacteria. O sea, si sospechan listeria, deberían buscar contacto animal. Si sospechan TB, deberían buscar antecedente de VIH, inmunosupresión o TB primaria en algún otro órgano, ¿ya? Bien. Entonces, frente a este abanico, lo que ustedes tienen que entender es que al neurólogo lo que le preocupa es la infección bacteriana. Y de la bacteriana le preocupa la bacteriana típica, porque es la más letal. Entonces, la forma más rápida de sacar el diagnóstico es con el líquido cefalorraquídeo. Es la forma más rápida. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo se le piden básicamente 3 cosas. Se pueden pedir más, pero básicamente 3. Primero, la glucosa. Entonces, la glucosa, en el caso de la viral, está ok. La glucosa, en el caso de la bacteria típica, está muy disminuida, menos de 40, 45. En el caso de la bacteria atípica, la glucosa está disminuida, menos de 65, pero no tan disminuida, ¿ya? Hasta menos de 40. Lo siguiente, las células que le predominan en el líquido cefalorraquídeo de una viral son los mononucleares, mientras que las células de una bacteria típica son los polimorfonucleares, ¿correcto? Y en la bacteria típica, las células nuevamente que predominan son los mononucleares, ¿correcto? Luego el aspecto. El aspecto en la viral es normal. O sea, es un líquido cefalorraquídeo citrino, transparente, pues, ¿no? En cristal de roca le llaman, limpio. En cambio, en la bacteria típica, el aspecto es un líquido cefalorraquídeo turbio, francamente turbio, con sustancias suspendidas. Y en la bacteria típica, el aspecto suele ser santocrómico, ¿ya? Finalmente, las proteínas están muy elevadas en la bacteria típica y las proteínas pueden estar ligeramente elevadas o muy elevadas, eso es variable, en la atípica, ¿ya? En la viral sí también se elevan, pero un poquito menos. Entonces, si vamos a poner proteínas, le ponemos acá una flecha, acá le ponemos 3 y acá le ponemos 2, ¿ya? Que es como que el parámetro final. Sin embargo, el diagnóstico final es etiológico. O sea, en el virus habrá que hacer un PCR. En la bacteria típica habrá que hacer un gram para ver qué gram es. Recuerden, la Escherichia coli es un bacilo gram negativo. El Haemophilus es un cocobacilo gram negativo. El meningococo es un diplococo gram negativo. El neumococo es un diplococo gram positivo. La listeria es un cocobacilo gram positivo. Y la tuberculosis no se ve por gram, se hace las tinciones con 100 Nielsen, pero en este caso en la meningitis no se puede cultivar, así que la tuberculosis solo se diagnostica con PCR. ¿Ya? Y también te puede elevar el ADA, pero eso vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces entendieron por qué es importante la lógica del líquido cefalorraquídeo, porque es el que te va a dar las puertas para el diagnóstico. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son características especiales, ojo, especiales de cada una de estas bacterias. ¿Ya? Entonces vénganse acá. En el neumococo, por ejemplo, suele afectar, ya les dije, a los adultos mayores de 18 años. Eso es un dato. Suele ser en pacientes que no han recibido vacuna de neumococo, porque el neumococo tiene vacuna,
¿ya? El neumococo, cuando es severo, puede afectar los pares craneales. Sí, afecta severamente los pares craneales, ¿ya? Y de todos es el más grave, ¿ya? El meningococo, ya les dije, suele afectar a niños mayores de 10 años. ¿Qué ocurre en brotes epidémicos, en el colegio, por contacto estrecho? El meningococo suele dar petequia, ¿correcto? Suele asociarse a petequias en la parte lumbar porque da un famoso CID con hemorragia suprarrenal, ¿correcto? En casos muy severos. O sea, tiene o se asocia a sepsis por meningococo, ¿ya? Ese famoso Waterhouse-Friedrichsen, ¿ya? El síndrome de Waterhouse-Friedrichsen es petequia, hemorragia suprarrenal, sepsis por meningococosemia y meningitis, ¿ya? Muy bien. La listeria suele afectar a recién nacidos o mayores de 50 años, ya les dije, que tienen disminución de los linfocitos CD4, defensa celular, y que están en contacto con animales, ¿ya? La listeria tiene la característica de salir mononucleares en el líquido cefalorraquídeo y hay un cuadro conocido como rombencefalitis. Rombencefalitis significa que el paciente hace una inflamación del rombencéfalo, que es básicamente el tronco encefálico, y hace clínica de pares craneales aislada. Ya es una característica. Muy bien. Y finalmente, la tuberculosis, ya les dije, se asocia a pacientes inmunosuprimidos, siempre es secundaria, y la clínica de la tuberculosis es un compromiso importante de pares craneales. Afecta bastante a los pares craneales, pero por la producción de granulomas, ¿ya? La tuberculosis. ¿Bien? Listo. Entonces, esos son como que los datitos especiales de cada una de las bacterias. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, lo correcto en un tratamiento bacteriano es tener el cultivo, o por lo menos el gramo. Lo correcto en el tratamiento de una encefalitis viral será por lo menos tener el diagnóstico. Y en el caso del absceso será un drenaje. Entonces, el manejo de todos estos cuadros que vamos a ver acá depende mucho del tiempo en que te demoras a hacer el diagnóstico. Porque si tú tratas una meningitis muy tarde, el paciente ya quedó secuelado, si es que no está muerto ya por hipertensión endocraneal. Si tú tratas una encefalitis muy tarde, el paciente queda secuelado. Quizás no se muera, pero queda secuelado. Si tú tratas un absceso muy tarde, el paciente puede que también se muera enclavado o siembras el absceso y empeores. Entonces, el tratamiento va a depender mucho del momento que lo hagas. Entonces, para el caso de las meningitis virales, el tratamiento simplemente es observación, porque ahí no hay un agente específico que vaya a mejorar. ¿Listo? Observación. En el caso de la bacteria típica, el tratamiento tiene que tratar de cubrir a todos. Entonces se le da ceftriaxona. Se le da ceftriaxona a dosis tope. Pero, como el neumococo cada vez es más resistente a la ceftriaxona, le añaden vancomicina. Ceftriaxona más vancomicina es la prueba, o mejor dicho, el tratamiento empírico que recomiendan. Aún así no haya salido tu cultivo. ¿Correcto? Y finalmente, cuando la bacteria es atípica va a depender de cada bacteria, ¿correcto? Entonces, el manejo sigue siendo ceftriaxona más vanco, porque tú todavía no sabes qué bacteria estás, y le puedes añadir ampicilina, por ejemplo, si estás sospechando en una listeria, puedes añadirle de repente penicilina, si es que estás pensando en una leptospira, o si estás pensando en alguna otra bacteria como Brucella, puedes agarrar otros fármacos. Entonces, estos fármacos adicionales van a depender de lo que estés sospechando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el manejo empírico. Lo que han visto acá es el tratamiento empírico. Lo que no deben olvidar es que en estos casos de bacteria típica es importante que protejan el rebote del sistema inmune con dexametasona. ¿Ya? Entonces, la dexametasona se utiliza para los casos donde hay riesgo de bacteria típica que pueda rebotar con reacción del sistema inmunológico y el paciente hace hipertensión endocrinal y se muere. Se da dexametasona antes o al inicio del tratamiento antibiótico. ¿Listo? Bien. En el caso de encefalitis acá,
El tratamiento es con aciclovir también empírico, aciclovir endovenoso a dosis tope empírico. Así no tengas el PCR confirmado de herpes, porque es el único tratamiento empírico que previene las secuelas. Si no tratas, el paciente puede quedar secuelado. Y en el caso del absceso, se da antibiótico terapia empírica y luego tienes que entrar a cirugía para el drenaje. La antibiótico-terapia empírica tiene que cubrir estafilococo con vancomicina, tiene que cubrir estreptococo con ceftriaxona, tiene que cubrir anaerobio con metronidazol y tiene que cubrir pseudomonas y Escherichia coli con ceftazidime. Entonces, si tú tienes sospecha de en neurocirugía, le darás banco más ceftazidime, ¿no? Si estás en vía hematógena, le darás solo banco. Si estás por vía otorrinolaringológica, ceftriaxona, metronidazol. Si estás por traumatismo, le darás vancomicina, metronidazol. O sea, va a depender de qué foco estás sospechando. Manejo empírico. Y luego, con el drenaje por cirugía, es que tú afinas el tratamiento y le das por varias semanas el antibiótico para el caso. ¿Listo? ¿Entendieron? Bacán. Entonces, han sabido manejar empíricamente la meningitis y saben el manejo de encefalitis y absceso. Pero recuerden que su paciente, correcto, en el caso de encefalitis y absceso, ya lo van a manejar con un enfoque también crítico, pero no tan crítico como la meningitis. Entonces, para la meningitis, como es lo que más nos preguntan, les he traído acá el algoritmo actualizado para que puedan recordar cómo abordar estos casos de meningitis, ¿ya? Entonces, la guía dice, si sospechas meningitis o meningoencefalitis, porque no se olviden que la meningitis puede complicar con meningoencefalitis, entonces, lo primero que te preguntas es esto. ¿Es un inmunosuprimido? ¿Está convulsionando? ¿Tiene papiledema? ¿Tiene trastorno de conciencia? ¿Está focalizando? ¿O tiene historia previa de meningitis? Si alguna de estas, la respuesta es sí, correcto, sí, entonces, si la respuesta es sí, tienes que hacerle un hemocultivo STAT para tratar de tener una prueba, una muestra de la bacteria. Tienes que arrancarle su antibioticoterapia empírica, ceftriaxona banco, le arrancas su dexametasona, como te dije acá, pero le tienes que hacer una TAC para ver si está contraindicado la punción lumbar. Porque si el paciente es inmunosuprimido, convulsionó, papiledema, sensorio, focal o historia previa, puede que el paciente tenga una condición orgánica que haga que su meningitis esté muy severa y cuando le haga la punción lumbar lo enclavas. Entonces por eso se le hace un TAC para ver cómo está la fosa posterior, para ver si le podemos hacer punción lumbar o no. ¿Correcto? Entonces simplemente el paciente, si no es candidato para punción lumbar porque está con alto riesgo de enclavamiento, le siguen el tratamiento y en el transcurso en función de la evaluación, evalúan si es que está bien el diagnóstico o no, porque al no tener punción lumbar no van a poder confirmar la meningitis, ¿ya? Si el paciente no tiene contraindicación para punción lumbar, lo pelan, le hacen punción lumbar, ¿ya? Entonces, vénganse acá. Si el paciente no es inmunosuprimido, no está convulsionando, no tiene papiledema, no tiene trastorno del sensorio, no está focalizando y no hay historia de meningitis previa, entonces se vienen acá hemocultivo y más, por eso dice más, y punción lumbar STAT. O sea, a la vez toman muestra de sangre y le sacan muestra de líquido cefalorraquídeo. Bla, de los dos. Le dan su antibiótico y su dexametasona, sin miedo. Y luego, si la punción lumbar, o sea, la PL, el líquido cefalorraquídeo, dio positivo para bacteria, por el GRAM o inclusive por el cultivo, en este caso se refiere al GRAM, entonces le hacen el tratamiento empírico, si es que todavía no logran identificar la bacteria, o sea, la punción lumbar sale positivo para bacteria. ¿Cómo es eso, profe? Glucosa baja, polimorfo nuclear, aspecto turbio. Pero en el GRAM no logro identificar el germen, entonces sigo el tratamiento empírico. Pero si en el GRAM logro identificar que es un meningococo, entonces hago el tratamiento específico según el GRAM. Si es que logro identificar. ¿Por qué? Porque el meningococo, que es un GRAM negativo, no necesita vancomicina, porque la banco es para el neumococo. Si es listeria, tendré que usar AMPI. Entonces, si es que por el GRAM logro identificar, cambio el manejo. Y finalmente, si es que la punción lumbar no sale positivo para bacteria,
entonces considera otro diagnóstico, que de repente sea viral y hay que retirar los antibióticos. ¿Está bien? Entonces, ese es el algoritmo que yo quiero que recuerden para cada uno. ¿Listo? Muy bien. ¿Algún dato adicional de tratamiento para neumococo? Recuerden que el más grave es el serotipo 3, ¿correcto? El serotipo 3, y el neumococo tiene vacuna, ¿no es cierto? El neumococo tiene vacuna. ¿Algún dato para el meningococo? El meningococo, recuerden que el neumococo, perdón, tiene que recibir banco con ceftriaxona, ¿no? Porque tiene la resistencia elevada. El meningococo basta con la ceftriaxona y a los que han tenido contacto se les puede dar rifampicina o ciprofloxacina. Curso de 2 días profiláctico, ¿ya? Muy bien. El meningococo también tiene vacuna. También tiene vacuna. Bien. Para el caso de listeria, el manejo es con ampicilina, correcto, con ampicilina, y relativamente tiene muy buena respuesta. Y para la tuberculosis, el tratamiento es por 12 meses con el esquema específico, con el primer esquema, ¿no es cierto? Pero por un año. O sea, se le da el esquema 1, pero por un año. ¿Ya? Tuberculosis. Muy bien, entonces ese es el repaso de las infecciones y es el repaso del tratamiento que tienen que recordar en cada uno. Bien. Ahora vamos a ver rapidito la parte de coma, ¿ya? La parte de coma. Entonces acá voy a usar la lupita, ¿ya? Vamos a estudiar coma. Entonces, cuando estudiamos coma, lo que nos preguntan es el nivel de la lesión. Si la lesión está arriba en el hemisferio, si la lesión está en el mesencéfalo acá, si la lesión está en el puente o si la lesión ya está en el bulbo. Entonces, cuando estudiamos coma, lo que nos preguntan es el nivel de lesión, ¿ya? Y aparte, cuando estudiamos coma, lo que nos preguntan es la causa del coma. Entonces, primero voy a hablarles acá del nivel y luego vamos a hablar de la causa. Porque el nivel es lo más difícil, por eso lo he puesto acá. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que el diencéfalo, el tálamo, manda sus señales a la corteza cerebral de ida y de vuelta. O sea, la corteza cerebral y el tálamo están constantemente en comunicación para mantener activa la conciencia. Entonces, cuando se apagan los dos hemisferios o se apaga el tálamo, podríamos tener un trastorno del sensorio o coma. Ya recuerden que la causa número 1 de coma es traumatismo encefalocraneano, segunda causa es un problema metabólico y tercera causa es un problema infeccioso. ¿Ya? Acá. Entonces, dicho eso, hemos visto que cuando se alteran los hemisferios cerebrales o el diencéfalo, el paciente hace su patrón de respiración pierde el control central y aparece el famoso patrón de las apneas periódicas en diamante de Cheyne-Stokes. O sea, respira increscendo, deja respirar. Respira increscendo, deja respirar. Entonces, la respiración en diamante ascendente de Cheyne-Stokes es característica. Es de un paciente que tiene una lesión superior. ¿Ya? Muy bien. El paciente, como ha perdido, en este caso, la integración consciente para muchos centros, hace una desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano. ¿Correcto? Entonces, cuando el paciente tiene una lesión, por ejemplo, en el lóbulo frontal derecho, entonces puede desviar la mirada hacia el lóbulo frontal derecho. Hace una desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano. ¿Ya? ¿Pero qué significa? Que como está desviando la mirada hacia el lado sano, entonces el mesencéfalo, que tiene los pares craneales oculares, está bien. Entonces, cuando hay desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano, significa que el mesencéfalo está funcionando ok, que el problema en el coma está arriba. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Luego, si el paciente tuviera una lesión muy severa y manifiesta la rigidez de decorticación, también nos indica que estamos en un problema superior, porque el núcleo rojo que están viendo acá del mesencéfalo se encarga de la flexión de los miembros superiores. Entonces, si el paciente termina en esta posición de rigidez, pero con los miembros superiores flexionados, eso me dice que el compromiso que está teniendo no está tocando al núcleo rojo, porque el núcleo rojo le permite flexionar de forma refleja el miembro superior. Entonces, nuevamente es un signo de que la lesión está por encima del mesencéfalo.
Si los reflejos oculares están ok, como ya les dije, la desviación de la mirada, el reflejo oculocefálico, el bobbing, el robbing, todos los reflejos oculares están ok, también me dice que el mesencéfalo está intacto. Y si el reflejo corneal está ok, el paciente cuando le estimula la córnea cierra el párpado, eso me dice que el puente está bien. Entonces todo esto que estoy pintando de amarillo son signos inequívocos para el neurólogo de que la lesión está por encima del mesencéfalo. ¿Correcto? Está por encima del mesencéfalo. La única opción donde podrías fallar esto es si estás en una hipertensión endocraniana que te da clínica de todos los niveles. ¿Ya? Esos son los casos de confusión. Pero si no estamos frente a una hipertensión endocraniana severa y podemos identificar la presencia de Cheyne-Stokes, desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano, de corticación, rigidez de corticación, reflejos oculares y corneales ok, podemos decir que el problema es arriba del mesencéfalo. ¿Y por qué es tan importante eso, profe? Porque cuando la lesión está encima del mesencéfalo, la probabilidad de que el paciente muera es más baja de que si la lesión estaría del mesencéfalo para abajo. Entonces, cuando tú ya te llevas el mesencéfalo, este de acá, de donde sale el par craneal 3 y 4, y donde están los pedúnculos cerebrales, donde baja la vía motora primaria, si te vuelas el mesencéfalo, entonces ya claramente el pronóstico del paciente es más sombrío, porque te llevaste el mesencéfalo. ¿Ya? Entonces, ¿qué aparece? El paciente puede seguir teniendo patrón de Cheyne-Stokes, todavía sí, porque el siguiente nivel de lesión respiratoria es en el puente. Entonces, el patrón de Cheyne-Stokes no es explícito solo del diencéfalo, sino también puede ser una lesión un poquito más abajo. Por eso es que los patrones de respiración no son específicos. Pero sí la rigidez de descerebración. El descerebrado es aquel que ya no tiene el control del núcleo rojo. Por eso miren acá, el paciente cuando la lesión se lleva al núcleo rojo tiene esta forma. Se estira, está rígido, pero con miembro superior e inferior estirado. Entonces esa es la rigidez de descerebración. Y eso me dice que se ha comprometido el mesencéfalo. El paciente ya no va a tener reflejos oculares, ya no, porque el tercero y el cuarto par que salen del mesencéfalo están comprometidos. Y aparte los reflejos oculares se integran en el área del tectum del mesencéfalo. ¿Listo? Y finalmente el paciente va a tener el reflejo corneal ok, porque el reflejo corneal es lesión del puente, no del mesencéfalo. Entonces ahí tú tienes una forma para diferenciarlos. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué pasa si ya te has llevado el puente? Has hecho una lesión que ya estás a nivel pontino, acá. Entonces, en el puente sale el trigémino, ¿no es cierto? Pasan las vías ascendentes y descendentes de nuestros sentido, o sea, del sentido del tacto, de la propiocepción, de la motora, o sea, es una vía de contacto, pues se llama puente, porque por ahí pasa todo. Entonces, este puente, cuando se lesiona, ya te estás llevando el centro neumotáxico, el centro apnéusico. Entonces aparece el famoso patrón de respiración de Kussmaul. Así, la hiperventilación neurógena central o patrón de Kussmaul, que también se encuentra en los pacientes con acidosis metabólica. Pero bueno, también ocurre en la lesión pontina. ¿Ya? Luego, el paciente está descerebrado, obviamente, porque me he volado el núcleo rojo, la lesión está mucho más abajo, entonces sigo descerebrado. Y aparece un signo característico. El reflejo ocular está anulado, es obvio, porque no hay pares craneales, pero también se afecta el reflejo corneal, porque recuerda que la córnea es inervada por el quinto uno y para cerrar el párpado necesito el séptimo par. Entonces el reflejo corneal integra el quinto y el séptimo y ambos pares salen en el puente. Entonces el reflejo corneal se compromete. Y finalmente, si el paciente tuviera una desviación conjugada de la mirada y la lesión está en el puente, lo más probable es que eso sea una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario de la lesión. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros miramos hacia la derecha o la izquierda con los ojos, tiene que haber una coordinación entre el recto externo derecho y el recto interno izquierdo. Esa coordinación se llama integración de la mirada horizontal.
y eso está a cargo del puente. Entonces, cuando el puente falla, en alguno de sus lados, no todo el puente, sino en un lado o en el otro, hay una desviación conjugada de la mirada contraria a la lesión. O sea, si se lesiona el puente la parte izquierda, los ojos se desvían a la derecha. Si se lesiona el puente la parte derecha, se desvían a la izquierda, porque ahí está el centro de la mirada conjugada. Pero si la lesión es arriba, en el centro de la mirada conjugada central, del frontal acá arriba, entonces la desviación conjugada de la mirada es al lado de la lesión, no es contra la lesión, ¿ya? Ese es un buen dato, ¿ya? Porque la fisiopatología es distinta. En el caso del centro de la mirada conjugada central, lo que hace el lado derecho es llevar el ojo a la izquierda y lo que hace el lado izquierdo es llevar el ojo a la derecha. Entonces, si se lesiona el lado derecho, funciona el lado izquierdo y eso lo lleva al lado derecho. Por eso miro a la lesión. En cambio, en el puente, lo que hace es integra la información de lado a lado. Entonces, si el puente derecho se malogra, no hay recto externo derecho. Entonces, la mirada se va a la izquierda, contraria a la lesión. ¿Ya? Bacán. Obviamente, aquel paciente ya está grave. Y finalmente, si la lesión ya llegó al bulbo, ya estamos en el bulbo están los centros de la respiración básica, ¿correcto? Los núcleos dorsales y ventrales de la respiración. Entonces, cuando ya se lesiona esto, el paciente tiene la respiración atáxica, la respiración de Biot, ¿no es cierto? O apnéusica, y está para morirse. Es lo que llamamos boqueo. El paciente está en atonía, porque ya toda la formación reticular se ha comprometido. Porque no se olviden que la formación reticular va desde el mesencéfalo hasta la parte superior del bulbo. Ya no hay obviamente reflejos oculares ni corneales y el paciente muere de paro respiratorio. Entonces, esa es la lógica que ustedes tienen que manejar para determinar el nivel del coma. Y obviamente la mejor forma de sacar el nivel del coma, la gravedad, es a través de la escala de Glasgow, ¿no es cierto? La escala de Glasgow que primero evalúa la respuesta de la apertura ocular, luego la respuesta de la voz, de la comunicación y luego la respuesta motora. Si ustedes se dan cuenta, en la respuesta motora de la escala de coma de Glasgow es donde evidenciamos los niveles de lesión. Cómo está yendo desde lo más básico, cuando no hay respuesta, descerebrado, decorticado, localiza y obedece órdenes, ¿ya? Así como lo hemos visto en la clase. En cambio, la respuesta del habla, eso es para ver el tema cortical. Y la respuesta ocular, eso es lo más sensible que tenemos para evaluar coma. ¿Bien? Correcto. Entonces, ahora vamos a ver las causas de coma. Ya, eso también quiero que quede claro. Lo vamos a hacer rápido porque esto ya estamos terminando y esto lo hemos visto bien extenso en nuestra clase. Entonces, les dije que un paciente en coma, la causa número 1 es que tenga un traumatismo encefalocraneano. La causa número 2 es que sea un problema metabólico, una intoxicación. Y la causa número 3 es que tenga una infección. Entonces, si tiene un traumatismo encefalocraneano, ¿correcto? Entonces, ahí lo que tú tienes que preocuparte va a ser básicamente de la hipertensión endocraneana, ¿correcto? De la focalización por el sangrado y lo vas a tener que referir a neurocirugía. Si estás en un problema metabólico, ahí tienes que ver si no es un problema de hipoglicemia, un problema de vitaminas, un problema de hipoxemia, etc. Pero dentro de esto tienes los tóxicos. Entonces, cuando un paciente está en coma, siempre le dan glucosa, le pueden dar tiamina si sospechan que es alcohólico, le tienen que dar su oxígeno. Entonces, tratan de cubrir cualquier déficit metabólico. Pero cuando llegan al tema de las toxinas, ahí es importante. Porque cuando lo que sospechas es toxinas, tienes que dosar en sangre las toxinas, pero acá aparecen los síndromes. Los síndromes que te hacen midriasis y los síndromes que te hacen miosis. En los síndromes que te hacen midriasis están los pacientes que están intoxicados por cocaína, o sea, por simpático-miméticos, y están los pacientes en los que has bloqueado la acetilcolina, por ejemplo, los atropinizados. ¿Ya? Y en los pacientes mióticos tienes los pacientes intoxicados por opioides, tienes los pacientes que tienen exceso de acetilcolina, como los intoxicados por organofosforados o carbamatos,
y tienes los pacientes que les has dado muchos sedantes como las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué tienes que recordar de cada uno? Los intoxicados por cocaína van a tener bastante componente cardiovascular, van a tener una sudoración excesiva, pero la boca la van a tener seca, la boca seca, ¿ya? El manejo en estos es disminuir el riesgo de infarto de miocardio agudo con hipotensores. ¿Listo? Ya está. Los pacientes que les has bloqueado la acetilcolina, a los que han recibido atropina, ¿correcto? Estos son pacientes que van a estar secos, todas sus glándulas van a estar secas, incluidas las de la piel. No va a estar sudando, va a estar seco. Son pacientes que van a estar ciegos porque va a haber un problema de la acomodación. Y como están secos, van a estar calientes porque no tienen las glándulas sudoríparas para enfriarse, ¿ya? Esa es básicamente la lógica y obviamente van a ser taquicardia, ¿ya? Entonces, taquicardia, hipertermia, alteración en la acomodación del cristalino y sequedad es clásico de los pacientes que les has bloqueado el muscarínico, ¿no? Por atropina, belladona, etc. Ahora, los que están mióticos por recibir muchos opioides por los receptores mu, lo que hacen es disminución de la frecuencia respiratoria, pueden llegar al paro respiratorio, hacen híleo, detención de los movimientos intestinales y tienen signos de venopunción, porque por algún lugar tienen que meterse los opioides. Pueden ser personal de salud o drogadictos que tienen acceso a los opioides, ¿ya? No se olviden que al inicio los opioides generan euforia, pero después ya no, ¿ya? El tratamiento acá es naloxona al inicio y naltrexona después de 48 horas de la intoxicación para evitar el síndrome de abstinencia. Antes que se me pase, el tratamiento acá es con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, puedes dar fisostigmina, por ejemplo, ¿ya? Acá les dije el tratamiento con hipotensores, vasodilatadores periféricos. Bien. Si el paciente tiene exceso de acetilcolina por organofosforados o por carbamatos, la clínica va a ser un paciente que está con miosis más fasciculaciones, va a haber un aumento de las secreciones, todas sus glándulas van a aumentar, las glándulas salivales, gastrointestinales, sudoríparas, y va a estar fasciculando. Entonces la tríada miosis, fasciculación y aumento de secreción es clásico de los intoxicados por acetilcolina. Van a ser bradicardia también. Y obviamente, como están intoxicados por organofosforados y carbamatos, suelen ser pacientes del campo, agricultores o que se han querido envenenar. El tratamiento es la atropina. Tu manejo es atropina de primera línea, porque con eso bloqueas el receptor muscarínico, que es el que da toda la clínica, y para el órgano fosforado solamente le puedes dar pralidoxima, que es su antagonista, su antídoto directo, ¿ya? Porque el carbamato no necesita pralidoxima porque es de unión reversible a la acetilcolinesterasa. Paciente intoxicado por sedantes, como por ejemplo las benzodiazepinas o el alcohol, se caracteriza por disminución marcada de la frecuencia respiratoria, que van al paro respiratorio, y por la hiporreflexia. Eso es lo que principalmente tiene. Nada más. Problema respiratorio e hiporreflexia. Entonces, en estos pacientes tú tienes que asegurarte de la ventilación, que no hagan su paro respiratorio. Muy bien. Y bueno, si es que tu sospecha de coma es por infecciones, entonces tienes que descartar encefalitis o meningitis, que ya hemos conversado hace poco. Bien. Bien, entonces, en cefaleas, lo que yo necesito que quede claro es la fisiopatología de cada cefalea, el diagnóstico, o sea, cómo se hace la aproximación diagnóstica, los factores de riesgo que tienen que buscar para el caso en mención y cuál es la clínica cardinal y finalmente el tratamiento, cuál es la escala de tratamiento para cada cefalea. Ya, entonces vamos a arrancar primero con la migraña. La migraña es la cefalea más frecuente que es causa de visita al neurólogo, ¿correcto? Mientras que la tensional es la cefalea más frecuente de todas, pero no amerita una visita al neurólogo. Por eso es que hay esa diferencia.
A todos nosotros probablemente alguna vez nos haya dado una cefalea tensional, pero la migraña es una cefalea que sí es cierto, puede afectar hasta un 15% en algunas series, ¿correcto? Un poco menos. Vamos a poner alrededor de 10 para no tranquearnos, porque eso depende mucho de las series, ¿ya? Entonces vamos a poner alrededor de un 10% de mujeres con componente marcado familiar, ¿ya? Lo cual no lo hace raro, es frecuente la migraña, pero no quiere decir que la tensional sea más rara. No, al contrario, la tensional es la más frecuente de todas, pero no supone una visita al neurólogo. Nos da la cefalea y ahí queda. Pero si te van a preguntar la más frecuente de cefalea que se registra en visita a neurología, ahí tienes que marcar migraña. ¿Ya? Muy bien. Como habíamos dicho, la migraña tiene un marcado componente familiar de la línea femenina, mamá, hija, nieta. Es frecuente, cuando una patología es más de 10% ya se considera frecuente, y se asocia a un proceso neurovascular. O sea, hay un componente de irritación nerviosa y un componente de vasoespasmo, vasodilatación. Esa es la fisiopatología de la migraña. ¿Ya? Mientras que la cefalea de Horton, que ven acá, es una causa rara, pero grave de cefalea. Porque si no es bien tratada y no se maneja bien, puede llevar al suicidio al paciente. ¿Ya? Es grave, ¿eh? Porque es tan molestosa, tan crítica, que los pacientes pueden llegar a deprimirse y suicidarse. Así que mucho cuidado con la cefalea de Horton. Esta es más frecuente de los varones jóvenes, correcto, jóvenes. Y su fisiopatología es una disregulación autonómica. O sea, hay un problema autonómico entre el simpático y el parasimpático. Bien. La tensional es una cefalea también más frecuente en mujeres, sobre todo que tienen clínica psiquiátrica de ansiedad o de depresión. Esa es la gran mayoría de mujeres con ansiedad y depresión pueden tener cefalea tensional. Otra causa son problemas de traumatismos o de posturas, o sea, temas físicos. La cefalea tensional se explica bastante por problemas físicos, pero lo más frecuente es mujeres asociado a clínica psiquiátrica. El mecanismo de acción es una contractura. Una contractura de todos los músculos de la región craneal, occipitales, temporales, frontales, inclusive de los de la masticación y los del cuello. Y eso genera un dolor característico en vincha. Entonces, esa es la fisiopatología que quiero que recuerden de cada uno. Vamos a hacer un breve recuento de cómo es la migraña. En la migraña, primero hay una estimulación neuronal de los núcleos basales o de los núcleos pontinos que producen serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Eso termina irritando muchos centros nerviosos. Luego hay un fenómeno donde los vasos de las meninges hacen un vasoespasmo y luego una vasodilatación. Y en ese proceso desencadenan un dolor vasogénico. Un dolor por estimulación directa del trigémino del quinto 1. Entonces, por eso el dolor de la migraña es pulsátil, es global, porque tiene este componente fisiopatológico. En cambio, en Horton, lo que tenemos es primero una disregulación autonómica simpática, se genera una descarga simpática y eso genera el dolor. Y recuerden que en la cabeza el lugar que más inervación simpática tiene es el ojo periocular, esto es un dolor retrocular. Y luego hay una descarga parasimpática y esa descarga parasimpática ocurre en el mismo lado de la descarga simpática. ¿Y qué tiene la descarga parasimpática? Tiene lagrimeo, rinorrea, tiene problemas en la secreción porque genera anhidrosis, pues no, porque opone totalmente al simpático. Entonces, toda esa clínica inclusive puede llegar a ser un síndrome de Horner, ¿ya? Así que en la cefalea de Horton es una disautonomía simpático-parasimpática, ¿ya? Y en la tensional, como les dije, hay una contractura de los músculos que termina irritando
ya sea por presión o por inflamación, a las terminales nerviosas sensitivas del cráneo. Entonces, esa es la clínica, básicamente, o mejor dicho, la fisiopatología que diferencia estos tres tipos de cefalea. Así que por ahí no pueden confundirse. Muy bien, entonces vamos al diagnóstico. ¿Qué tienen que esperar en el diagnóstico? En el diagnóstico tienen que buscar una mujer que sea joven y que tenga antecedente familiar de migraña. Los ataques tienen que ser desencadenados por algo en específico, por ejemplo, el alcohol, no dormir bien, el sol, el maní, el chocolate, etc. Hay un montón de desencadenantes y la paciente tiene dolores de cabeza repetitivos. Es más, el criterio diagnóstico es 5 o más episodios que no se puedan explicar por otra causa. Pero esos episodios tienen que tener una cefalea característica, ¿ya? Es una cefalea global en el 70% de los casos, unilateral en el 70% de los casos, y puede ser global en el otro 30% de casos. Así que ese criterio no es necesariamente determinante. Pero sí tiene que ser una cefalea pulsátil, porque es de vaso, pulsátil. Es una cefalea moderada a severa, por lo tanto, incapacita a la paciente, la imposibilita de hacer su trabajo del día a día con normalidad. No le deja hacer ejercicio o se agrava con el ejercicio y la actividad física, ¿correcto? Y adicionalmente se añaden náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia como componentes iniciales en esta migraña, ¿ya? Entonces, si es un dolor unilateral, pulsátil, moderado a severo, que no te deja hacer tu actividad diaria, que empeora con el ejercicio, que empeora con el trabajo, que te da náuseas, vómitos, sonofobia, fotofobia, repetitivo, no explicado por otras causas y que se desencadena por algo en particular en una mujer joven con antecedente familiar, cantado la migraña. Y así se lo tienen que saber como un poema porque es criterio diagnóstico solo la cronopatología clínica. O sea, el diagnóstico es por clínica. Y adicionalmente a esto, si la paciente hace un aura dentro de los primeros 60 minutos antes de la cefalea, y ese aura no dura más allá de 60 minutos, entonces estamos hablando de una migraña clásica, que representa el 12% a 15% de todas las migrañas. El resto de migrañas no tiene aura y se llama migraña común, ¿ya? Bien, ahora vamos al diagnóstico de la de Horton. La de Horton es en un varón joven, no tiene antecedente familiar, pero es un varón que tiene marcada ansiedad, tiene como cuadro psiquiátrico de cofactor ansiedad. Y la cefalea aparece en clústeres, o sea, episodios de más o menos 20 minutos que se repiten muchas veces al día, varios días a la semana, varias semanas a lo largo del año. Esa es una cefalea en racimos. Mientras que en la migraña, la cefalea suele durar por lo menos, ¿correcto? Suele durar por lo menos unas más de 4 horitas y puede durar hasta 72 horas, hasta 3 días. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que el episodio de la migraña empieza a las horas y te puede durar hasta 3 días, un solo episodio, mientras que el Horton te da cada 20 minutos un montón de episodios, varias veces al día, varios días a la semana, varias semanas al año. Por eso se llama cefalea en racimos, ¿correcto? Cefalea en racimos. Muy bien. Entonces, este Horton, el dolor es clásicamente retrocular, ¿correcto? En todos los casos, o sea, en 100% de los casos es unilateral, retrocular principalmente, ¿ya? Y este dolor es un dolor muy severo, ¿correcto? Que donde el paciente percibe como si le estarían arrancando el ojo, ¿ya? Entonces, no es un dolor pulsátil, sino es un dolor profundo, bien específico, como si le estarían arrancando el ojo. Y este dolor, no se olviden, al paciente le genera mucha ansiedad, o sea, aumenta y exacerba la ansiedad. Por eso es que cuando no están bien diagnosticados, esa ansiedad luego se vuelve depresión con el tiempo y luego
suicidio. ¿Ya? Entonces, a este dolor retroocular que es muy intenso, ese es el otro dato, ¿ya? Obviamente no va a poder hacer sus actividades. Se le va a añadir lagrimeo, rinorrea, se le puede añadir el síndrome de Horner, tosis, enoftalmos, miosis, anhidrosis, todo ipsilateral. O sea, el dolor retroocular intenso, el lagrimeo, la rinorrea y el Horner, todo ocurre en el mismo lado, siempre, en cada episodio. Puede cambiar al otro en el siguiente episodio, pero en ese episodio sigue siendo en el mismo lado. ¿Correcto? Este paciente no necesariamente presenta náuseas, vómitos, fotofobia ni sonofobia. No, simplemente esta es la clínica principal que maneja. ¿Ya? Y como les digo, se debe a una disautonomía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos episodios se van a repetir, y esa es la clave, se van a repetir varias veces al día, varios días a la semana, varias semanas al año. Entonces, esos son los clústeres. Bien. Ahora, en la cefalea tensional, lo que tenemos es un paciente femenino con ansiedad o depresión, les dije, clínica psiquiátrica, o algún evento físico que haya desencadenado una contractura. Entonces, el dolor es bilateral, correcto, bilateral, en todos los casos, 100% es bilateral, pero con un patrón de vincha. O sea, la paciente siente que hay una opresión, correcto, en todos los músculos de la galea. Entonces, el dolor es opresivo como vincha bilateral, ¿correcto? No tiene náuseas, vómitos, otofobia, fotofobia, ni disautonomías. No tiene nada de eso, ¿ya? El dolor es leve a moderado y sí le permite hacer sus actividades. O sea, la paciente sí puede hacer sus actividades del día a día, su trabajo, todo, y puede durar desde 30 minutos, bien poquito, hasta varios días. Puede durar desde algunos minutos hasta inclusive una semana el episodio. No es como el clúster que se recurre o que se repite a cada rato. ¿Listo? Entonces, esta es la manifestación clínica que ustedes tienen que ver, correcto, en el paciente, y obviamente lo que se nota es la contractura. Se nota bien claro la contractura de los músculos del cráneo. Bien, entonces no hay forma por cronopatología que ustedes se confundan una migraña con un Horton, con una tensional. No hay forma, porque está clarito la diferencia. Entonces, para fines de preguntas de examen, yo me iría a buscar esto para migraña. Mujer, pulsátil y náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. En Horton, varón, repetitivo y que sea retroocular con el lagrimeo. Y en tensional me iría a patrón en vincha, que esa es la clave, patrón en vincha. Esa es la clave. Y con eso tienen el diagnóstico, porque no va a haber una pregunta de cefalea que no tenga esas características. Bien, entonces ahora terminamos con el tratamiento. ¿Listo? El tratamiento es el siguiente. En el caso de la migraña, tenemos que arrancar primero previniendo, prevención. La prevención se refiere a que aquel desencadenante debe ser identificado. Debe ser identificado, ¿para qué? Para que no se esté repitiendo a cada rato el evento. Entonces, si lo que te da migraña es el alcohol, no tomes, pues. Si es el vino, toma, pero no tomes vino. Y así, identifica tu desencadenante. Lo segundo es tratamiento de la migraña con AINES, con antieméticos, pero precoz. O sea, tratamiento abortivo. Apenas la paciente ya tenga los prodromos de la migraña, ¡pum!, el AINE que mejor le venga. Paracetamol, ibuprofeno, aspirina, el mejor AINE que la paciente le haga efecto, lo más antes posible. Y si está con náuseas, antieméticos. ¿Listo? Si no mejora con AINES, el siguiente paso son los triptanos. Los triptanos, ¿correcto? Sumatriptán, el ejemplo clásico, que es para las migrañas moderadas a severas. Se entiende moderada a severa porque no responde al AINE. Esa es la clasificación según la respuesta terapéutica.
Bien, si no responde a AINES y a triptanos, ya estás pasando más de 72 horas, eso se llama un estatus migrañoso. Entonces ahí tenemos que pasar AINES y triptanos a endovenoso, y se le añade sedantes y corticoides. Entonces, si estás ya en un estatus migrañoso, pasas AINE y triptanos a endovenoso, le añades un sedante leve como la clorpromacina y le puedes dar corticoides. Finalmente, cuando la migraña es muy frecuente, o sea, tienes 2 o más migrañas por semana, corres el riesgo de que cronifique. Entonces, para prevenir una migraña crónica o transformada, se necesita dar profilaxis. Entonces, la profilaxis para la migraña crónica o transformada es calcio antagonistas, beta bloqueantes, anticonvulsivantes y antidepresivos tricíclicos. Los calcio antagonistas como la flunaricina, beta bloqueantes como el propranolol, anticonvulsivantes como el valproato, el topiramato o antidepresivos tricíclicos se ha visto que ayudan a prevenir la complicación de una migraña crónica, una migraña transformada. ¿Ya? Bien. Existen migrañas raras como la migraña maligna o migraña stroke. Tenemos equivalentes migrañosos, que eso es en niños usualmente, donde no hay la cefalea, pero sí hay signos en otros sistemas, ¿no? Que te dicen que a futuro va a terminar siendo migraña. Pero bueno, no vamos a andar en ese punto. Vamos al tratamiento en Horton. En Horton el tratamiento siempre va a ser con medicamento, ¿correcto? Entonces en el caso del Horton sí utilizamos de arranque triptanos, porque es severo, y se le añade oxígeno en cánula binasal de alto flujo para los episodios agudos. ¿Ya? Triptanos con oxígeno es el manejo agudo. Y en el manejo crónico se puede usar corticoides mientras migramos a un anticonvulsivante como el ácido valproico o en algunos casos inclusive el litio han visto que se puede usar. Entonces, el manejo a largo plazo del Horton es evitar esa disautonomía con un anticonvulsivante o también se ha visto que se puede usar litio. Y el corticoide es un paso previo a ese tratamiento. ¿Listo? Bien. Recuerden que estos pacientes pueden requerir terapia antidepresiva si es que amerita. En cambio, en la tensional el manejo es bien sencillo, basta con AINES, no es necesario nada y es más, el paracetamol parece ser suficiente para controlar estos ataques de cefalea tensional y después, si es que no responde, se puede usar antidepresivos o terapia física. El antidepresivo, si estamos frente a una mujer ansiosa depresiva, y la terapia física, si es que el desencadenante de la cefalea tensional fue un traumatismo. ¿Correcto? En general, esto se tolera bien y se puede manejar sin problemas. Lo que quiero que recuerden acá es que existe un montón de causas de cefaleas primarias. Hay un montón, o sea, nos duele la cabeza por cambio de hábitos, por algún estrés en el trabajo, nos puede doler la cabeza por la regla a las chicas, por algún evento en tu vida importante que has tenido, se ha visto que hasta el cambio de clima puede hacer doler la cabeza, o sea, hay un montón de causas. Y luego en secundarias tienes dolor de cabeza por resfrío, por fiebre, etc. Pero dentro de los dolores de cabeza, que he hecho un espacio, existen las emergencias. Entonces recuerden, las cefaleas por hipertensión endocraneana, ¿correcto? Las cefaleas que se asocian a algún evento de focalización o trastorno del sensorio, debes preocuparte. ¿Ya? Entonces cualquier cefalea que vaya en el contexto de una hipertensión endocraneana o de una focalización neuronal o de pérdida del sensorio, deben preocuparse. Son cefaleas secundarias de emergencia. ¿Ya? Lo que hemos visto acá son las 3 cefaleas primarias más frecuentes: migraña, Horton y tensional. ¿Ya? El resto son cefaleas secundarias, debido a un montón de desencadenantes. Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre la epilepsia, ¿correcto? Y sobre la convulsión febril y el estatus epiléptico. Entonces empezamos. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es importante definir los términos, ya tiene que estar claro. Una crisis epiléptica es un evento de despolarización descontrolada de un grupo de neuronas.
Entonces un grupo de neuronas se rayó y se empieza a despolarizar de forma descontrolada. ¿Correcto? Entonces una crisis epiléptica puede afectar hasta el 10% de la población. O sea, 1 de cada 10 personas alguna vez en su vida han tenido una crisis epiléptica. Ya vamos a poner acá, ¿ya? 10% de la población ha podido tener una crisis epiléptica. ¿Está bien? Entonces, esta crisis epiléptica tiene numerosas causas. Entonces, puede ser de origen metabólico, que ocurre en los primeros 2 años de vida, la principal causa. Puede ser idiopático, que ocurre desde los 2 años de vida hasta los 18. Desde los 2 hasta los 12 es idiopático de la niñez, desde los 12 a los 18 idiopático juvenil. Puede ser traumático, que ocurre en la adolescencia, desde los 12 años en adelante, sobre todo en la juventud y también en el adulto. Puede ser tumoral, eso ocurre pasado los 35 años principalmente, o puede ser vascular pasado los 55 años. En verdad, hay muchísimas causas de una crisis epiléptica, pero lo que les he mostrado o lo que les he dicho es lo más frecuente según los grupos etarios. Entonces, hasta los 2 años, metabólico. Hasta los 12 años, idiopático de la niñez. De 12 a 18, idiopático juvenil, y también aparecen las traumáticas. En la juvenil, de 18 a 35, priman las traumáticas. Más de 35, priman los tumores. Hasta los 55 años, donde priman los vasculares. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es una crisis epiléptica. Ahora, las crisis epilépticas también se subclasifican en función del territorio del cerebro que afectan. Entonces, pueden ser crisis parciales, como ves ahí el dibujo, parcial, porque solo se compromete un área del cerebro, parcial. ¿Correcto? Y pueden ser generalizadas, como ves acá, porque se compromete toda la corteza. Toda la corteza. ¿Ya? Entonces, para fines de resumen, las parciales se dividen en parciales simples, donde no se altera el sensorio, donde no hay disautonomía, donde la duración es corta, donde no hay automatismos. Y parcial compleja, donde sí se altera el sensorio, donde la duración es larga, más de 10 a 15 minutos, donde hay automatismos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de los 2 tipos de parciales. Y la generalizada se subclasifica en convulsiva, donde hay movimiento, puede ser tónica, puede ser clónica, puede ser tónico-clónica, y la generalizada no convulsiva, donde no hay movimiento, que ahí están las crisis de ausencia. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de las crisis como tal. Muy bien. Entonces, el diagnóstico de una crisis, si es que ustedes lo quieren ver ahí, la única forma es viendo la crisis. Entonces, el diagnóstico de la crisis es clínico, porque tú ves al paciente sufriendo su crisis, ya sea convulsiva, o si es que no es convulsiva, bueno, pues tendrás que ver que tiene algún hormigueo, estará oliendo algo feo, no lo sé, pero, o sea, es clínicamente, pero el gol estándar es el electroencefalograma, no se olvide. El electroencefalograma es el gol estándar para decir que una persona está haciendo una crisis. Es la única forma de saber que está haciendo una crisis. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿cuál es el roche con las crisis? Si tú tienes una crisis, eso te va a ser tan frecuente como el 10%, no se debe tratar. Es más, la crisis se recupera en menos de 2 minutos y para eso la persona sigue en la calle haciendo sus cosas. Nunca llegó al hospital. Entonces, ¿cuándo se maneja una crisis? La crisis se maneja cuando corremos el riesgo de entrar en estatus convulsivo. Entonces, cuando una persona entra en un estatus convulsivo, tiene 60% chance de quedar secuelada neurológicamente. Entonces, es una emergencia. Por lo tanto, los estatus sí son de preocupar y sí tenemos que manejarlo. Entonces, ¿cuándo se define un estatus tradicionalmente? Cuando tienes más de 30 minutos convulsionando
o más de 3 crisis sin recuperar la conciencia. ¿Correcto? En ese escenario has definido un estatus y el paciente ya va a tener 60% de chance de secuela. Entonces no tiene sentido que tú trates cuando ya está ahí. Entonces por eso las guías actuales dicen que se debe tratar pasado los 5 minutos en una crisis tónico-clónica generalizada o pasado los 10 minutos en una crisis que sea parcial, por ejemplo, o cuando la crisis ya está habiendo 2 o más crisis seguidas. Entonces, esta definición es dinámica, va cambiando. Nunca le han preguntado en un examen, siempre te preguntan 30 minutos o 3 sin recuperar conciencia, pero se los menciono. Cuando la crisis está durando más de 5 minutos o más de 10 minutos si fuera parcial, o hay 2 o más crisis repetitivas, ya sospechamos estatus y arrancamos manejo empírico del estatus. Empírico. ¿En qué consiste? El manejo del estatus empírico inicial consiste en ver que el paciente esté saturando bien, se le da su glucosa porque la hipoglicemia también convulsionas, se le puede dar tiamina si es que sospechas que es una convulsión por una complicación de déficit de vitamina en los alcohólicos, y se le hace su panel para ver si es que está convulsionando por alguna intoxicación o por cualquier otra cosa que tú estés sospechando por el antecedente. Entonces, manejar la glucosa, el oxígeno, la tiamina sería lo inicial. Por eso esta epilepsia se maneja con el ABCD, ¿correcto? Se le maneja con el ABCD, ¿ya? Vía aérea, ¿correcto? Respiración, circulación, etcétera. El ABC es lo primero que tenemos que hacer. Luego el soporte básico, oxígeno, glucosa y buscar la causa. Entonces, mientras va corriendo toda tu búsqueda de causas, tú tienes que hacer el manejo sintomático de la crisis. Entonces, el manejo sintomático dice así: en un primer acceso endovenoso, entonces, en el primer acceso endovenoso, este es tu primer acceso, por ejemplo, el brazo derecho, un ejemplo, le pasamos una benzodiazepina. Le pasamos lorazepam, que es de elección. Si es que no, le puedes dar diazepam, que es la segunda opción. Y si es que no puede tolerar endovenoso, le puedes dar midazolam por otra ruta. Intramuscular, puedes darle midazolam nasal, por otra ruta. ¿Ya? Entonces, estos de acá son endovenosos, lorazepam, diazepam, y el midazolam es por otra ruta. Recuerda que el lorazepam y el diazepam se pueden hasta duplicar. O sea, le das una dosis y luego si no mejora le puedes repetir la dosis. ¿Ya? Paralelamente, la guía recomienda que tú ya debes tener una segunda vía de acceso, ¿ya? Otro brazo, el brazo izquierdo, donde ya tienes que estar pasando los anticonvulsivantes de mantenimiento. Entonces acá entra la fenitoína, ¿correcto? Tienes el ácido valproico y el levetiracetam, ¿ya? Entonces la fenilhidantoína, ¿ya? O la fenitoína es el de elección, eso se llama epaminizar al paciente cuando ya no ha respondido a tu primera dosis de benzodiazepina. En teoría debemos dar juntos, pero la mayoría pasan primero la benzodiazepina y si no responde van a pasar el segundo bolo, ahí sí ya están canalizando la otra vía. La norma dice que deberían canalizar los dos, ¿ya? Fenitoína, si el paciente por alguna razón es arrítmico o tiene algún problema neurológico que contraindica la fenitoína, pasas a valproato. Si el paciente tiene un problema hepático, el valproato no va, entonces pasas al levetiracetam, que será el menos nocivo, ¿ya? Esto es el manejo correcto de mantenimiento del anticonvulsivante. Ahora, si con todo esto no responde, recién ahí llamamos al caso refractario. Si no ha respondido con la benzodiazepina y con el otro anticonvulsivante de amplio espectro, o mejor dicho, de amplia potencia, entonces solo si no ha respondido acá, lo llamamos refractario. Y el refractario tiene que ir a UCI, el refractario tiene que ser sedado con midazolam endovenoso,
o con un barbitúrico, y este sí tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿ya? Este sí, refractario, tiene alto riesgo de mortalidad. Se pasa a UCI y se maneja adecuadamente. Bien, entonces han visto cómo se hace el estudio de una crisis epiléptica y cómo se trata. Entonces supongamos que una persona de 15 años está montando su skate en el parque, se golpea la cabeza de una forma tan contundente que empieza a convulsionar. Entonces, ¿cómo se llama eso, Doc? Se llama crisis. ¿De qué tipo? Si está convulsionando tónico-clónica, entonces será una crisis generalizada tónico-clónica. ¿Cómo lo sé? Por la clínica, ¿ya? Pero ¿cómo lo confirmo? Con un electroencefalograma, que no es a veces necesario porque el paciente va a dejar de convulsionar ahí en la calle donde estaba. Pero ¿qué pasa si sigue convulsionando más de 30 minutos y es un estatus, ya se secueló? Entonces, si lo ven convulsionando más de 5 minutos, ya tienen que arrancarle tratamiento. Entonces, en este caso, le van a poner su glucosa, van a ver su oxígeno, van a hacerle un panel si es que sospecharas que tiene alguna intoxicación, pero como la historia clínica es una golpeada de cabeza, entonces te olvidas de todo eso y arrancas tu lorazepam o tu diazepam y lo epaminizas en el otro brazo. ¿Ya? Probablemente este chico, por el golpe, ha generado un estatus postcontusional que existe, se está descrito. Ahora, si lo que ha hecho es un hematoma y está sangrando, te va a hacer otra clínica de hipertensión endocraniana. Y eso es aparte. Entonces acá solamente le estoy dando el manejo de la crisis epiléptica. Supongamos que tú tienes un adulto, 50 años, que está tranquilo en su oficina y empieza a convulsionar. Solo el brazo derecho. Entonces, este paciente, ¿qué tendrá, profe? Tendrá una crisis parcial. El paciente no ha perdido la conciencia, parcial simple. ¿Cómo lo he diagnosticado? Ahí está, profe, su brazo se está moviendo. Pero ¿cómo voy a confirmar? La única forma es con un electroencefalograma. Y simplemente si el brazo deja de moverse, ahí queda. Pero si sigue moviéndose, podemos entrar en el riesgo de un estatus. Y así es como se manejan las crisis. ¿Entendieron? Bacán. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene dos o más? Miren, cuando una persona tiene dos o más crisis sin una causa aparente. Entonces, cuando una persona ya tiene dos o más crisis sin una causa aparente que la desencadena, o sea, de la nada, entonces ya califica de epiléptico, ¿ya? De epiléptico. Y estas crisis, usualmente, se le añaden factores de riesgo, se le añaden tipos de crisis, se le añaden edades de presentación, se le añaden electroencefalogramas característicos, se le añaden desencadenantes y factores pronósticos. Y con todo eso que estoy añadiendo, configuro lo que se llama los síndromes epilépticos, que pueden ser idiopáticos, sintomáticos o criptogénicos. ¿Ya? A ver, profe, nuevamente, que me perdí. Entonces, si tengo dos o más crisis, no importa si es parcial, generalizada, simple, compleja, convulsiva o no convulsiva, no me interesa. Tengo dos o más crisis sin una causa desencadenante identificable inmediata. Y ese paciente ya califica de epiléptico. Pero si sobre eso yo identifico que tiene unos factores de riesgo, un tipo de crisis característica, tiene una edad de presentación, tiene un patrón de electroencefalograma característico, tiene desencadenantes y factores pronósticos característicos, he configurado lo que se llama síndrome epiléptico, que hay un montón de síndromes epilépticos, que para fines prácticos se clasifican en idiopáticos, cuando son problemas genéticos, en sintomáticos, cuando se demuestra un daño orgánico que causa la epilepsia, y en criptogénicos, cuando no sabemos la causa, pero creemos que es orgánico. Entonces, eso es los síndromes, o mejor dicho, los síndromes epilépticos que debemos recordar. Entonces, dentro de esos síndromes epilépticos existen varios. Yo solamente voy a hablar de dos, ¿ya? El síndrome epiléptico de West, ¿correcto?
y el síndrome epiléptico de ausencia. ¿Correcto? De ausencia. ¿Ya? Y dentro de ausencia, la ausencia típica. ¿Listo? Entonces solamente voy a hablar de esos síndromes epilépticos. No hay más, pero vamos a hablar de estos. Entonces, el síndrome de West es un síndrome epiléptico que aparece en niños de 2 meses hacia los 2 años. La gran mayoría se asocian a encefalopatías hipóxico-isquémicas. Han hecho una encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, el factor de riesgo es la encefalopatía hipóxico-isquémica. La edad de presentación es de 2 meses a 2 años. El electroencefalograma tiene un patrón de ipsarritmias. Hay ipsarritmia en el electroencefalograma. El pronóstico es malo, es mal pronóstico, porque terminan evolucionando al síndrome de Lennox-Gastaut, que es de mal pronóstico. ¿Correcto? ¿Cuál es el tipo de crisis? Son espasmos flexoextensores. Lo que tienen son espasmos flexoextensores en salvas. Eso es. Y su tratamiento, ácido valproico o vigabatrina o algún anticonvulsivante de amplio espectro. ¿Ya? Bacán. Las epilepsias por ausencia típica. ¿Cuál es el grupo de presentación? Suele aparecer de 5 años más o menos a 9, 10 años. En ese rango más o menos aparece. ¿Ya? Algunos te van a decir de 3 años a 10 años. Bueno, es en la niñez. ¿Correcto? Eso es la edad. Factor de riesgo. No se ha identificado factor de riesgo, aunque hay un antecedente familiar que puede explicarlo. El electroencefalograma, tenemos un patrón de 3 Hz de punta ondas. En los tipos tenemos la crisis de ausencia típica y la crisis de ausencia atípica. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la típica. ¿Cómo es la típica? La típica son crisis de ausencia donde el paciente pierde la conciencia sin perder el tono, por periodos menores a 15 segundos varias veces al día. Mientras que la crisis de ausencia atípica es cuando pierde el sensorio sin perder el tono por más de 15 segundos pocas veces al día. Y suele ocurrir en niños de 9 a 13 años. ¿Ya? Esa es la diferencia. Estamos aclarando la típica. Muy bien. Desencadenantes no están identificados y factor pronóstico es bueno. Estos pacientes van bien. Buen factor pronóstico. ¿Ya? Tratamiento. Se prefiere arrancar con etosuximida y solo si no responde o si fuera atípico se le da ácido valproico. ¿Ya? Ese es el manejo para estos pacientes con ausencia típica. Bien. Entonces, ¿cómo he llegado al diagnóstico, profe? Bueno, pues inevitablemente has tenido que hacer un estudio de la clínica, porque ahí demuestras los 2 o más episodios. Luego, tienes que haber hecho un electroencefalograma, porque es la única forma que vas a demostrar el patrón. Y finalmente, tienes que haberles hecho una resonancia magnética nuclear con contraste para descartar que no sea una causa orgánica. O sea, la única forma de poder llegar a la conclusión es de que estás frente a un síndrome es habiendo descartado también los síndromes sintomáticos. ¿Listo? Bacán. Entonces con eso ya tienen la forma de diagnosticar. Ahora, ¿cómo se tratan? Bueno, las crisis epilépticas se tratan con el algoritmo de acá. Eso ya les expliqué, el tratamiento agudo. Pero las epilepsias se tratan con anticonvulsivantes o fármacos antiepilépticos monodosis casi de por vida. ¿Ya? Entonces, tenemos un montón de antiepilépticos, sí, pero vamos a hablar del valproato, del etosuximida y de la carbamazepina. ¿Correcto? De esos 3. Entonces arrancamos. ¿Ya? Vamos a arrancar. El valproato es un antiepiléptico de amplio espectro, porque bloquea los canales de sodio, los canales de calcio y también tiene que ver con la conductancia GABA y también con la vía del AMPA, ¿ya? Con la vía del glutamato. Muy bien, el valproato se usa para las crisis generalizadas. Es muy potente. Lo malo es que causa hepatopatía, es hepatotóxico, te da también penias, o sea, leucopenia, trombocitopenia, etc. Afecta la línea sanguínea y por eso es que es relativamente tóxico.
Entonces, para evitar llegar al valproato, siempre se prefiere utilizar antes topiramato, levetiracetam, otros fármacos que son de amplio espectro que son más tolerables. ¿Ya? Muy bien. La etosuximida, en cambio, es un fármaco de espectro reducido. No es de amplio, es de corto espectro. ¿Ya? Solamente bloquea los canales de calcio de la corriente lenta diencefálica, que es la que explica las crisis de ausencia. Por lo tanto, se utiliza para las crisis de ausencia. Si bien es cierto, las crisis de ausencia son generalizadas, pero concretamente este canal de calcio, específicamente bloqueado por la etosuximida, lo cubre. Que es el mismo canal de calcio que bloquea el valproato. Pues, pero por eso es de menor espectro, es más tolerable. Sus efectos adversos son bajos, así que tiene buen perfil. Buen perfil. Muy bien. Y la carbamazepina también es un antiepiléptico de corto espectro que bloquea principalmente los conductos de sodio. Nada más. ¿Ya? Los conductos de calcio que bloquea la carbamazepina son muy leves, así que no va. Su efecto principal va con sodio. ¿Ya? Esto se usa para las crisis parciales. Son los anticonvulsivantes de elección para las crisis parciales. En segundo lugar de carbamazepina se usa fenitoína y en tercer lugar gabapentina. Pero lo primero es carbamazepina. Y su efecto adverso básicamente es la hiponatremia, ¿correcto? Y la leucopenia. Sus efectos adversos principales son leucopenia e hiponatremia. ¿Listo? Bien, entonces esos son los 3 anticonvulsivantes que todos ustedes deberían sí o sí manejar. Bien, ahora vámonos a un tipo especial de crisis. Entonces yo les dije que las crisis idiopáticas eran en los niños y en los jóvenes, pero me faltó mencionarles una crisis, que lo pongo acá porque está especial aparte, que es la crisis febril. ¿Correcto? La crisis febril. La crisis febril es característica, ¿correcto?, en los niños. Entonces, la definición de una crisis febril es una crisis que ocurre previo o inmediatamente posterior a un episodio febril intenso. En un niño que el sistema nervioso central lo tiene ok, sin ningún problema, y que la convulsión febril, o sea, y la manifestación, aparece más o menos desde el 6º mes de vida hasta los 5 años, siendo el tope de incidencia los 18 a 24 meses. Y que el cuadro de la convulsión febril suele ir con un patrón de electroencefalograma normal. ¿Ya? Entonces, la convulsión febril tiene supuestos. Entonces, el primero es que, como su nombre lo dice, venga después de una fiebre, pero inmediato, muy cercano, en las próximas horas, o inclusive venga antes que la fiebre. Cuando está empezando la fiebre, ya aparece entonces ya convulsión. Porque la fiebre es un mecanismo clave en la fisiopatología de esta convulsión, porque la temperatura irrita el cerebro, y como estos son niños, por eso va el segundo criterio, tiene que ser un niño con el sistema nervioso central sano. Entonces se supone que no hay una predisposición, que esa fiebre está agravando algún foco epileptógeno, y simplemente es un problema de madurez de su barrera hematoencefálica. Por eso va el tercer criterio, de 6 meses a 5 años, porque es el periodo donde el sistema inmune empieza a desarrollar una buena respuesta febril y todavía no está la barrera hematoencefálica bien establecida. Entonces, rápidamente las toxinas y el proceso febril pueden irritar el cerebro. Por eso el pico es alrededor de los 2 años de vida. Entonces, tiene que ocurrir en ese lapso de tiempo, de 6 meses a 5 años. Y no debería haber alteraciones en el electroencefalograma críticas porque no hay un foco epileptógeno como tal. Entonces, esa es la definición de una convulsión febril. Ahora, esa convulsión febril, la gran mayoría, el 75%, son las convulsiones febriles simples, ¿correcto? Que no suponen un riesgo de epilepsia. Estas convulsiones febriles simples, o en general la convulsión febril, no se olviden, representa casi la mitad de las convulsiones en los niños menores a 5 años, ¿ya? Y puede llegar a afectar hasta un 3% de los niños, o sea, es bastante frecuente, ¿ya? Esa convulsión febril simple, su duración tiene que ser menos de 15 minutos
y debe dar máximo una vez al día. Y el tipo tiene que ser generalizado. Entonces, decimos que una convulsión febril es simple cuando dura poco, menos de 15 minutos, solo da una vez en 24 horas y es de tipo generalizada, tónico-clónica. Tónico-clónica. Esa convulsión febril simple no supone un riesgo elevado de epilepsia y por lo tanto no va a requerir tratamiento porque tendríamos que estar ante una sospecha de estatus convulsivo para tratarla. Mientras no estemos en una sospecha no se le va a tratar. Bien, correcto. Esta convulsión febril simple sí se ha asociado a un componente familiar. O sea, sí es más probable que convulsionen los hijos de gente que alguna vez convulsionó. Sí, ¿ya? Sin embargo, les van a preguntar, existe un 25% de convulsiones febriles que sí tienen un riesgo elevado de volverse epilepsias a futuro. ¿Por qué? Porque son crisis que duran más de 15 minutos, son crisis que dan más de una vez al día, o sea, son repetitivas, y son crisis que afectan zonas del cerebro, o sea, son parciales. Entonces, si una crisis febril, entre comillas, porque va después de la fiebre, en un cerebrito sano, en un niño de 6 meses a 5 años, con electroencefalograma normal, si esa crisis febril, entre comillas, les digo, es muy larga, o se repite en el día, o es parcial, tiene que obligarles a ustedes a hacer un estudio mayor. O sea, la crisis febril compleja te obliga a hacer una resonancia y una interconsulta al neurólogo. Mientras que en la simple se observa al paciente y se le da de alta. Esa es la diferencia. Entonces, cuando ya estás frente a una compleja, ya tienes que bancarte todo el estudio neurológico, que no es fácil en un niño. A ver, te pregunto, hazle una resonancia magnética a un niño de 6 meses, de 8 meses, es difícil. Hay que sedarlo, es complicado. Entonces, solo ahí en la compleja es donde uno se va al neurólogo y a la imagen. Si no, en la simple se queda. ¿Y por qué, profe, la compleja me tengo que ir? Porque tengo un riesgo elevado de hasta un 3% de que sean epilépticos. Entonces, hay que tratar de estudiarlos desde un inicio para encontrar la causa y poder tratar a tiempo. ¿Listo? Esa es entonces la lógica de la convulsión febril. Bien.